Vamos a empezar. Pica el botón de grabar, Sánchez, por favor. Vamos aquí. Bien. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahorita es simplemente definir un vector va a tener magnitud, dirección, sentido. Lo cual puedes ver en una, dos o tres dimensiones, pero lo puedes trabajar en dimensiones superiores, además de esas. Hay o familias de vectores equivalentes. Equivalentes significa que apuntan en la misma dirección y tienen la misma longitud. El vector estándar para esta familia de vectores es aquel que parte del origen en la misma dirección que todos los demás y tiene la misma norma. ¿Cómo escribes matemáticamente un vector? Pues en términos de sus extremos, punto final menos punto inicial. La longitud de ese vector viene dada por, ya sea, si conoces tú las coordenadas de los extremos, utilizas la primera fórmula, y conoces tú las componentes, entonces utilizas la segunda. ¿Vale? Es lo que hemos visto. Un ejemplo muy sencillo. Ahí está. Voy a buscar otro sencillo. Este de aquí. Es muy parecido. Tenemos esto. Allá las componentes. Ojo, componentes. ¿Ya? Se refiere a las coordenadas o bien la entrada X y la entrada Y de estos vectores. Entonces, debemos calcular las componentes de este vector, V, así se llama, que parte del punto 3,7 negativo y termina en menos 2,5. Ok. Yo te sugiero que lo primero que hagas es una gráfica para que entiendas qué está pasando geométricamente. Entonces, no tiene que ser exacto, ¿verdad? Más o menos. No tiene que ser tan preciso esto. Estamos en el plano cartesiano. 3, menos 7. ¿Dónde está? Aquí es 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aquí. Bien. Este es el punto inicial. Y el punto final, ¿dónde está? El punto final es aquel menos 2,5. ¿Okay? Entonces, menos 2,5, 1, 2 en X, 1, 2, 3, 4, 5 en Y, está por aquí. Este es el punto final. ¿Vale? El vector es aquella flecha que une estos dos taches. ¿Vale? En la dirección inicial final. Así. Porque otros pueden unirlo al revés, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos vectores? Ahorita lo vemos. Primero este. ¿Sale? A este vector le voy a llamar, como tú quieras, yo le llamo A. ¿Vale? Quiero calcular las componentes de este vector y su norma, lo que hemos visto hasta el momento. Las componentes es muy fácil. Como conozco los extremos, para el vector A sería punto final menos punto inicial. Punto final, en este caso es menos 2,5. Le debo quitar el punto inicial, que es 3, menos 7. ¿Vale?
componente X con componente X, y eso va en la nueva componente X del vector resta o de tu resultado, ¿sale? Cuidado, -2, -3. Pues -1, hay que aprender a restar. -5. ¿Vale? -5. Y luego, componente Y. Componente Y con componente Y, y esto va en la nueva componente Y. 5 menos -7. Cuidado aquí, tienes un doble menos, se hace más. 5 más 7, se sabe, ¿verdad? 12. Ahí está mi vector. Estas son las componentes, ¿sale? Este es el vector A. Este es el primer resultado, las componentes. Lo voy a poner aquí. Componentes. Ahora, me interesa calcular la norma. La norma es lo que mide. La norma, la fórmula de norma es igual. Tomo las componentes, ya las conozco, -5 y 12. ¿Qué les hago a ellas? Las elevo al cuadrado y sumo todos esos términos. Bien. El primero, -5 elevado al cuadrado. Bien. El segundo es 12 elevado al cuadrado. Lo debo sumar y raíz, porque es Pitágoras. ¿Vale? ¿Cuándo te da eso? Hagan unas cuentas. 25 más 144. Sería 25. Te da 169. Y raíz de 169 es exactamente 3. Sí. ¿Vale? Esta es la norma o magnitud. ¿Vale? Ahí está. Muy sencillo. ¿Dudas? No. 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 Ahora vamos a dibujar un vector que inicie en el punto final del vector A y termine en el inicial de A. A ese vector es contrario, ¿verdad? En dirección al vector A. No lo voy a dibujar ligeramente desalineado para que se diferencie con el vector A. A este le voy a llamar vector B, porque sí. ¿Cuáles serán las componentes de este vector? ¿Serán las mismas que el vector A? Pues, ¿cuál será la diferencia? Si yo dibujo un vector de inicial a final que de final a inicial, ¿será lo mismo? Pues geométricamente no, porque son flechas que apuntan en direcciones contrarias. Son totalmente opuestas una con la otra. ¿Bien? Entonces, para el vector B vamos a hacer lo que sigue. Lo mismo, ¿verdad? Ahora, vector B, punto final. Su punto final es, en este caso, el 3,-7. ¿Bien? Sería 3,-7. ¿Y su punto inicial cuál es? El punto inicial es el -2, -2,5, ¿sale? Que lo dice en los extremos, -2,5. Debes restar tú las componentes x y esa resta da ahí en la componente x del resultado. 3 menos -2 te da +5. De menos te da más, 3 más 2, 5. -7 menos 5. Con este te da -12. -12. Bien. Estas son las componentes del vector B. ¿Son las mismas que el vector A? ¿O no? Sí. Sí. 5 y -5 es lo mismo. Ah, bueno, no. Tienen símbolos. 12 y -12 tampoco es lo mismo, ¿verdad? No. Entonces, no es lo mismo. Son opuestos. ¿Vale? Hay diferencia. Los signos, principalmente. Sí. Resulta que hay propiedades de los vectores que te dice que tú puedes expulsar los signos de sus componentes.
Por ejemplo, aquí el 5, su signo es positivo. Pero yo sé que el positivo, lo voy a hacer aquí a un lado, yo sé que positivo es lo mismo que menos por menos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Este primer menos lo voy a expulsar, ¿sale? Y este segundo menos lo voy a mantener, ¿vale? Es como si yo tuviera aquí un doble menos. Así. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el menos de aquí y el menos de acá. Es como si estuviera factorizando y lo voy a expulsar del vector. Quedaría el menos que está siendo factorizado, que quedó aquí en la primera componente, quedó otro menos, ¿bien? 5, ¿qué quedó en la segunda? Pues ya nada, quedó simplemente 12. Ya no está el menos porque este está fuera, ¿bien? Pero menos 5,12, ¿quién es? Mira, es idéntico al vector A. Entonces, ¿qué estamos obteniendo aquí? Negativo el vector A. Es decir, el vector B es el negativo del vector A, geométricamente. ¿Vale? Mira, esto es importante. En resumen, cuando tú tienes vectores antiparalelos significa que van en direcciones totalmente opuestas, geométricamente se ven así. Analíticamente, ¿cómo lo ves? Pues un vector es el negativo del otro, ¿vale? Es lo que quiere decir. Y eso es todo. ¿Medirán lo mismo? ¿Tendrán la misma norma? El vector A y el B. Es decir, la distancia que hay del inicial al final es la misma que hay del final al inicial, o va a cambiar. ¿Qué te dice la intuición? Y sí. La misma. La distancia es la misma. La distancia es la misma. Y lo puedes comprobar. Aplicas la fórmula de componentes a este vector V, al 5, menos 12, y te va a dar lo mismo, 3 unidades. ¿Vale? Entonces sí, las normas, a pesar de que uno es el negativo del otro, las normas no cumplen eso. Las normas del vector A y el B son las mismas. ¿Vale? Sin importar que sean antiparalelos. ¿Dudas? No. 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 Bueno. ¿Cómo se restan vectores? ¿Cómo puedes tú sumar? Los vectores te pueden representar cantidades físicas. Lo más común son fuerzas. Una fuerza puedes tú aplicarla en direcciones distintas. Mira, para que entiendas. Imagina que aquí tú tienes un bloque de masa la que tú quieras, 50 kilogramos. Bien. Tú intentas mover esta cosa hacia la derecha. Lo puedes hacer de diferentes formas y la respuesta del cuerpo va a ser diferente. Bien. Tú puedes aplicar una fuerza horizontal de cierta magnitud F, la que tú quieras. Bien. Si tú aplicas esa fuerza, no sabemos si se va a mover el bloque. Pero, ¿qué pasa si tú aplicas esa fuerza no en ese punto, sino a través de una cuerda jalando? ¿Va a tener el mismo efecto? Es decir, ya no está esta fuerza. Ahora tú la estás aplicando aquí, con una cuerda. ¿Tendrá el mismo efecto que la fuerza anterior? A lo mejor. De hecho, sí, porque están en la misma dirección. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si tú la cuerda la inclinas cierto ángulo? ¿Tendrá el mismo efecto que en los otros dos casos? No. No, ya no es lo mismo. Bien. Y si tú la aplicas así, tampoco. Bien. A lo mejor tú intentas mover este bulto con más personas. Aquí la persona 1 aplica una fuerza 1, la persona 2 una F2, aquí una F3 y aquí una F4.
Y a lo mejor algún inteligente la aplica al revés, ¿verdad? F5. Bien. ¿Hacia dónde se va a mover? Se va a mover. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza resultante? ¿Vale? Entonces, ¿cómo sumo yo fuerzas? ¿Cómo sumo esta fuerza que va a la derecha con esta que va a la izquierda, con esta que va apunta hacia arriba y esta que apunta hacia abajo? ¿Cómo sumo esas cosas? Ya lo hemos visto. Bueno, seguramente ya lo han visto en álgebra lineal y en sus... Profe, ¿sigue ahí? Profesor, creo que se le cayó la conexión. Sí, tal vez al doc se le cayó. Profe, ¿sigue ahí? Doc. Creo que sí se le cayó. Ya no está en la llamada. No, pues continuamos. Se fue la luz, dice el doctor.